Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Como les comenté, pues bueno, hoy estaríamos viendo ya nuestras sesiones a través de una grabación. Les agradezco su atención y pues bueno, ya para nuestra siguiente sesión, pues bueno, la tenemos normalmente en virtual y en vivo. Es toda una situación un poquito complicada, pero que me obligó a grabarlo para que no se queden ustedes sin su sesión correspondiente. Bien, vamos a comenzar con nuestra última etapa, nuestra última unidad ya del curso, la cual estaremos viendo en las siguientes 2 semanas, esta y la próxima, ¿no? Esto se refiere, la temática es a la responsabilidad de los servidores públicos, la cual está considerada también en nuestra parte constitucional, y ahorita vamos a hablar sobre esos detalles, ¿no? Lo que la conforma. Bien, como objetivo es examinar la naturaleza jurídica de la responsabilidad pública en México y las versiones que existen y, por supuesto, identificar qué personas, qué individuos o qué sujetos se encuentran sujetos a los ámbitos de responsabilidad de acuerdo a la Constitución mexicana. Bien, en este aspecto, pues bueno, estamos ahorita hablando que también en ese sentido, en el tema de la responsabilidad, las constituciones de cada una de las entidades federativas, es decir, la de Aguascalientes, la de Zacatecas, también van a contar con un correspondiente capítulo de responsabilidades. Y esas responsabilidades se rigen en cuanto a también a cuestiones de competencia. En el ámbito federal, que parte de la Constitución propia desde su artículo 108, se refiere a la competencia federal, pero da pauta a los elementos o características que tendrá consigo también a nivel estatal. La otra competencia es que tenemos la ley de responsabilidad de los servidores públicos aquí en Aguascalientes y también cada entidad federativa, y aquí se incluye a los trabajadores de los gobiernos de los estados, organismos públicos descentralizados, que aunque no sean, dependan del poder público del gobernador directamente. Recuerden, por ejemplo, tenemos incluso los fideicomisos. Aquí a nivel Aguascalientes, por ejemplo, el Fideicomiso Tres Centurias, el FICO 13, el Instituto Cultural de Aguascalientes, por decirlo, serían también quedan contemplados en esta categoría. Bueno, junto con estos organismos descentralizados estatales, también están los municipales. Está el municipio, en este caso local, tenemos a los 11 municipios de Aguascalientes con sus correspondientes dependencias, desde el INPLAN, Secapama, el Instituto Cultural, el Instituto Municipal de la Cultura de Aguascalientes. Y cada uno de ellos, pues bueno, también queda considerado, pero no tanto las instituciones, sino los trabajadores, las personas que laboran en ese ámbito. Bien, en esta unidad vamos a ver un poco el transcurso de cómo se dieron en el ámbito de responsabilidades públicas en México, cómo fue evolucionando, por qué se habla de esto de responsabilidad y a qué se debe, ¿no? ¿Cuáles fueron lo que motivó sobre todo esta incorporación en el artículo 108 del concepto de la responsabilidad de los servidores públicos? También estaremos hablando de los tipos de responsabilidad, que algunos autores hablan de responsabilidad administrativa, responsabilidad política, responsabilidad penal y responsabilidad civil, aunque hay otros autores, también lo vamos a ver, que nos hablan también de responsabilidad en materia laboral. ¿De acuerdo? Entonces, y que, pues sobre todo cuando estamos hablando de responsabilidad política, en esos ámbitos también se llega, en este capitulado, se estarán viendo los aspectos que hablan de que en qué momento también un servidor público puede ser destituido, pero también aquellos que tienen fuero, pues tendrán que perderlo, de desaforarse, quitarles el fuero y luego o iniciar el juicio político para quitarles el fuero y la declaración de procedencia. Cuando se comprueba que hay elementos que presumen que un funcionario público sí es responsable, entonces se le quita el fuero para que enfrente como cualquier ciudadano normal y de la calle, cualquier persona, a la justicia. Pueda ser investigado, entonces al perder el fuero, podrá ser, como ya lo vuelvo a repetir, investigado
y ser sujeto a todo lo que viene siendo el proceso penal correspondiente, ¿no? Bueno, en esta unidad, sobre todo, como ya se los advertí, pues bueno, que será para ir concluyendo nuestro curso, veremos los antecedentes que existen en la materia, ¿no? Desde los antecedentes de la responsabilidad política en México, desde el decreto constitucional en la Constitución de Apatzingán de 1824, la Constitución de 1824, que bueno, la Constitución de Apatzingán es 1815. Hago una corrección ahí sobre esa anotación en la diapositiva. Apatzingán es 1815, la Constitución Federal es del 24, luego las 7 leyes de la Constitución de la República Mexicana, que es de 1836, la Constitución después de las bases orgánicas de 1843, luego el acta de reformas que se pretendía la Constitución de 1847, y tendríamos después a la Constitución Federal de 1857, que también curiosamente es 5 de febrero. Luego ya hablaremos aquí de la impunidad, de lo que es ser impune, inmune, que es muy distinto a la inmunidad, y lo que es el fuero. La licencia y la impunidad, la inmunidad y el fuero. También, como ya lo advertí, los tipos de responsabilidad que son la política, la penal, la administrativa, la civil. Y también en su momento, como ya les advertí, veremos lo que también otros autores nos dicen acerca de la responsabilidad en materia laboral. Porque también recuerden, los servidores públicos o funcionarios públicos son trabajadores. Entonces, también serán sujetos a esos ámbitos y que repercuten sobre todo en su inhabilitación y que puedan ser despedidos con base en la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Hay algunas que consideran que sería nada más una responsabilidad administrativa, pero en lo particular les comento que sí considero en lo personal que sí se debe de incluir como tal la responsabilidad laboral. Analizaremos el procedimiento para exigir la responsabilidad, que es mientras están ocupando el cargo o después del cargo. Como también en un momento dado, pues, vean ahorita los que se han enterado a través de noticias del juicio bueno, de la investigación que se está vertiendo sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por malversación de fondos, actos de corrupción y muchos otros cargos más que se le atribuyen, ¿no? De la administración pasada. Veremos el juicio político, lo que es la declaración de procedencia y los alcances de la responsabilidad que tiene el presidente de la República. Bueno, miren, vamos entrando en materia. En este sentido, chicos, cuando hablamos de responsabilidad, fue una de las formas también como se pretendió vamos, ponerle un freno a la autoridad. Porque miren, es indudable y todo el mundo, pues ustedes mismos, para ustedes no es algo ajeno, que muchas personas en cuanto tienen poder o tienen un cargo público o se saben, ellos mismos se saben que están en cuanto a un poquito más arriba que los demás, no en calidad de personas, en calidad de que tienen más dinero, que tienen más poder adquisitivo, tienen un mejor empleo, se convierten en superiores jerárquicos en un trabajo, es decir, que los que antes eran sus iguales ahora son sus empleados o subalternos, que ahora pues, el que era igual un compañero simplemente de trabajo ya se convierte en un jefe y a veces como dicen, el poder cambia a las personas, lo dicen, ¿no? Que aunque también hay un poeta alemán, Federico Schiller, también dice, ¿no? Que la gente no cambia con el tiempo conocemos a las personas. Pero, y esto, pues bueno, ha sido un tema que se ha abordado desde la antigüedad, desde los valores, perdón, de la ética en Grecia, se planteaba acerca de que cómo se transformaba la gente con el poder. Lo dice también Platón con el caso del rey Giges, un rey que, bueno, ni siquiera era un rey, era un pastor, que de repente encuentra un anillo que lo volvía invisible y al tener ese anillo descubre que es invisible, se mete a palacio,
enamora a la reina, pernocta o pasa las noches con la reina, se vuelven amantes, pactan después el matar al rey, aprovechando que él era invisible con ese poder, y se vuelve un rey tirano. Entonces esto habla efectivamente de que cuando se tenía un poder desmedido, esto fue provocando sobre todo la tiranía. El poder vuelve loco a las personas, el poder hace perder las dimensiones. Y por eso, más allá de esas reflexiones que se hacen desde la ética de Aristóteles y del propio Platón, se fueron estableciendo porque más allá de lo que dijera la moral o la religión o la propia ética, pues a través de ello no se podía castigar. Y porque simplemente vean, ni tampoco la religión era un freno, porque también la religión ofrece salidas fáciles. Pues por ejemplo dicen, eres un hombre malo, sí, pero si te confiesas, ya al final cuando estés muriendo, te pides perdón de tus pecados y te van a ser perdonados y ya el rey moría en paz. O dentro de la postura de las corrientes protestantes, también que derivan del cristianismo, que decían que pues solo con la fe en Cristo ya iban a ser salvos y todos los pecados son perdonados. Entonces, esto a fin de cuentas en reyes, en políticos, en personas que si bien cometían masacres, pero saben, ya Cristo me perdonó, así que pues no va a pasar nada, ¿no? Bueno, ante esa solventación que se daba a través de las religiones, se fue creando el Estado de Derecho, o el Estado de Derecho fue adoptando un derecho por eso laico, un derecho que no tuviera injerencia religiosa y que a fin de cuentas quien cumple un delito, quien cumple una infracción, quien actúa de una manera irresponsable, quien actúa de una manera arbitraria, tiene que ser castigado, no con leyes divinas, sino con leyes de humanos en este mundo terrenal, no el día que se muera. Que decían, oye, pues sí, el día que se muere, ¿y qué tal si no existe el infierno? ¿Qué tal si no existe el cielo? Pues simplemente tuvimos en aras de esa creencia, creemos que después creímos que los iban a castigar, cuando a lo mejor ni siquiera vamos a tener la certeza de que los van a castigar, ni los que se portaron bien van a tener el premio. Únicamente lo dice la fe, que eso es lo que creen. O sea, creo que me van a castigar, creo que me van a premiar porque fui un buen hombre, creo, pero no tengo la certeza, ¿no? Bueno, entonces en mi derecho, y eso se lo fueron planteando durante la época pues principalmente en la Ilustración, tanto los ingleses, los franceses principalmente, acerca de generar a través del derecho los mecanismos de responsabilidad. Pero fíjense, es algo bien curioso y ahorita lo veremos, que pudiera pensarse como que únicamente eso se daba en el ámbito de los países que se le dirían protestantes, que adoptaron el rompimiento del cristianismo con el Vaticano Romano, como Inglaterra, Suiza, Alemania y Francia. Y no totalmente fue así. Bueno, eso es sobre todo entre las historias. Pero fíjense, en México, pues tradicionalmente ha tenido historias de corrupción muy marcadas. No solo es un mal que se diga ahorita que es el PRI. Antes de que existiera el PRI, en época de la Revolución, pues hasta los mismos llamados héroes nacionales, como Carranza, pues, se utilizaba todavía hace algunos años, una forma de adaptar un verbo que decía, no, es que ya me quiere carrancear, o sea, que ya me quiere transar o me quiere robar. Que cuando Carranza, pues bueno, deja Palacio Nacional, en el tren se lleva el dinero, las reservas del Banco de México, entonces pues huían hasta con los valores que se tenían de la presidencia, o sea, realmente sí se estaba abusando del propio poder con esas actitudes, ¿no? Bien, entonces, miren, antes de la revolución, las frases de Álvaro Obregón, que nadie resistía un cañonazo de 50,000 pesos, es decir, le ofrecen 50,000 pesos y a fuerzas esta persona que se dice revolucionario iba a cambiar y iba a ser comprado con los 50,000 pesos de aquellos años, ¿no? Estamos hablando de hace casi 20 años, perdón, hace casi 100 años. Entonces, en el México priista, en el México revolucionario, los casos de corrupción que ya también se daban, la última etapa del PRI, que podemos decir del populismo, que era un populismo igualito al de ahorita, ¿no? Aunque ahora eso
el partido se llama diferente, Morena, pero en aquel entonces, de 1970 al 76, con Luis Echeverría y José López Portillo, del 76 al 82, las cosas eran muy similares, totalmente. Era la irresponsabilidad, la negligencia, y que tampoco los funcionarios o los presidentes terminaron después en un juicio ni terminaron en la cárcel. Así que pudiera pensarse, ¿no? Bien, entonces, fíjense, después de esa desgracia que sí se vivió en México, porque del 70 al 82, en estos dos expresidentes, o los que eran sus presidentes, Luis Echeverría y José López Portillo, la pillería dentro del sector público era muy alta, al grado que se dijeron, pues bueno, hay que poner los candados. Entonces se envió la reforma a la Constitución, que se modificara también el correspondiente ya para el artículo 108, y después se agregaron algunas cosas al artículo 134, pero ahí se determinó efectivamente que ya en este caso el condenado, pues tendría vamos, el condenado de alguna forma tenía que ser procesado, no importa que fuera incluso hasta un rey o un alto funcionario, pero todos tendrían que ser procesados. Y en esa reforma que le llamaron de lucha contra corrupción de 1982, cuando empieza el presidente Miguel de la Madrid, comenzaría una reestructuración y se hace esa reforma en México para llevar a cabo ya la famosa renovación moral, y actualmente se sigue porque, bueno, no prácticamente que más allá de una ley, lo que se ha dicho, oye, es que lo que necesitamos es transparencia, lo que necesitamos es rendición de cuentas para saber lo que efectivamente, no solamente es lo que se pueda decir que se roba un funcionario, sino de lo que hace mal uso, porque también por malas decisiones se desperdician recursos públicos, y al desperdiciar recursos públicos, estos terminan deteriorando la hacienda o el financiamiento de un estado, de un país. Bueno, y entonces ahorita, pues bueno, estaremos viendo sobre todo ese apartado tanto en México, pero también la historia de lo que viene a ser los propios ensayos en la historia que se tiene. Y bueno, cuando vemos la parte parlamentaria, pues recordarán el famoso, como se llama en Inglaterra, el famoso parlamento. Bien, en el parlamento inglés, cuando va surgiendo, fue una forma, en Inglaterra, recuerdan cuando vimos también el parlamento y el poder legislativo y el ejecutivo, de ir acotando el poder de un rey absoluto. ¿Y quiénes asumían el parlamento? Acuérdense, las dos cámaras, la de los lores y los comunes, en donde los propios ciudadanos, desde los aristócratas ingleses hasta los ciudadanos más connotados de propia Inglaterra, podían tomar las decisiones importantes y revisar, aprobar lo que dijera el rey. Y esto también, pues por consiguiente, en el caso de Oliver Cromwell, se inicia con el enjuiciamiento que se le hizo al rey Carlos I por, por tratar también de disolver el parlamento, de tomar medidas que fueran golpeando al parlamento y desaparecerlo para convertirse otra vez en un rey absolutista. Un rey que es el que único que determinaría, sino un contrapeso del parlamento. Entonces, pues finalmente se encuentra su complot que él estaba trabajando el rey para fregarse a las cabecillas del movimiento y tener el control. Y realmente, Carlos I no le resulta su jugada, se le condena a muerte, y a partir de ahí se firmarían dos documentos que sería el Bill of Rights y principalmente la Carta Magna inglesa, que de ahí viene el término de constitución, la Carta Magna, en donde ya el rey se volvería precisamente un jefe de Estado con el que representaría Inglaterra, pero quien tendría el gobierno administrativo como tal sería el propio Parlamento, ¿no? O sea, fueron formas de acotarle y quitarle todo el poder para evitar que fuera un rey totalmente arbitrario. Que bueno, después en Inglaterra se presentó el rey Enrique VIII, que también fue despiadado, pero ya no al nivel de reyes anteriores, de Carlos I. Bueno, México de alguna forma fue adquiriendo la influencia de esa institución inglesa. Trataron de adaptarlo a través del régimen de responsabilidad, pero México lo va tomando
principalmente de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de 1787. ¿Y cuál fue? Porque recuerden, la primera constitución como tal formada fue la de los Estados Unidos, después seguiría la francesa y así comenzarían varias constituciones. Pero porque Estados Unidos, recuerden que sería una nueva, la nueva forma republicana que existiría. Los Estados Unidos dejaron de ser colonias, dejaron de ser un parte del imperio inglés. Dejaron de ser y esas colonias adquirirían autonomía y como tal en esa autonomía implica la forma de actuar y qué forma de gobierno sería la que tendría, ¿no? Bueno, aquí para el Senado, y ahorita les voy a explicar esto, solo el Senado tenía, podía juzgar, recuerdo el caso norteamericano, lo que eran los juicios de residencia. No pierdan de vista esto que les dije de juicios de residencia. En un momentito lo voy a tomar. ¿De acuerdo? Ahorita que era la residencia, porque este era un juicio muy al estilo de la España virreinal, cuando el momento que durante los 3 siglos que ocuparon los españoles el territorio americano, se llevaban los juicios de residencia. Y no crean que los virreyes y Hernán Cortés eran todos poderosos, no es cierto. Y desde el virrey hasta verme más, Hernán Cortés se muere en la cárcel. Muere encarcelado porque estuvo procesado en un juicio de residencia, eran juicios largos. Y todo funcionario público cuando dejaba su cargo tenía que ser residenciado. Si no residencia, se quedaba arraigado en una cárcel hasta que si aparecían o no casos o acusaciones en su contra y terminaban haciéndoles unos, o sea, a todos les hacían juicio, ¿eh? A todos. Unos no se les encontraba responsabilidad y se iban, y a los que les encontraban responsabilidad, pues simplemente ya se quedaban ahí. Entonces, dice, el Senado podrá juzgar los casos en juicios de residencia. Ahora, cuando se reúna para este fin, vean, para juzgar casos de residencia aquí, los senadores van a prestar un juramento o promesa. Y, por ejemplo, si se enjuicia al presidente de los Estados Unidos, va a presidir la sesión el juez, presidente del Tribunal Supremo, juez de la Corte norteamericana, y ninguna persona podrá ser declarada culpable sino por los votos de 2/3 de los senadores presentes. Es decir, se expone la causa, se pelean, habla el abogado, se manifiestan las pruebas, habla la acusada de por qué lo hizo, por qué lo ejecutó, para poder ser después determinado lo que se proceda a hacer, ¿no? Entonces, y bueno, en este caso el juez del presidente supremo lo lleva y lo someten a votación los senadores, ¿eh? A ver, con todos los elementos, ¿es culpable o no es culpable? Y pues ya la mayoría votó, ¿no? Si es culpable, bueno, pues esa era la forma de llevarlo. Ahorita son los juicios de responsabilidad que se llevan en las comparecencias ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Ahí todos los funcionarios públicos que son acusados de no cumplir con la Constitución tienen que comparecer. Y se hace un juicio, tienen abogados y demás, para poder ser, llegar a conocer la verdad, prácticamente bajo ese concepto es como lo manejan, ¿no? Bien, en este caso también la sentencia, en casos, la sentencia, ¿sí? Ya ven, hay un juicio, hay un procedimiento, pero cuando hay una sentencia, en casos de lo que llevan responsabilidad oficial, no poder extenderse más allá de la destitución del empleo. O sea, se les destituye del empleo y del derecho a obtener y ejercer cargo de honor. Ya no va a poder, o sea, son inhabilitados para ocupar un puesto público, ya sea por honor, por la pérdida de confianza o por hecho en los Estados Unidos, ¿no? Quedan, a menos de que si hay otras cosas graves, también eso implica la pena de cárcel. Ahorita les hablaré de algunos casos. Y la persona declarada quedará, no obstante, sujeta a acusación, ya se le vio, y va a ser sometida ahora sí, a ver, ya te quitaron el fuero, te vamos a acusar, enjuiciar, condenar y castigar conforme a las leyes de los Estados Unidos. En el país vecino, por supuesto, ahí están sujetos el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos. Pueden ser destituidos de sus cargos si se les acusara y se les halla culpables de traición, cohecho, que es dar billete, como dicen, corromper, otros delitos y faltas graves. Entonces, ante el Congreso han estado el presidente de los Estados Unidos, han estado
secretarios de Estado, el ministro de la Defensa, militares de alto rango, han estado ahí en esa parte de juicio, ¿no? Miren, por ejemplo, les voy a decir, uno de los casos más famosos fue en 1974, 73. El presidente Richard Nixon buscó su reelección, presidente republicano, un presidente popular, pero en pleno auge de la guerra de Vietnam, eh, pero fue destituido de alguna manera y compareció ante el Congreso por el hecho de haber mentido. Miren, creo que ya en alguna ocasión aquí en el curso les había dicho que uno de los delitos más graves que hay en los Estados Unidos es la mentira. Por eso ustedes se fijan que cuando ven películas o demás americanas, los testigos y en este caso, quien comparece en un tribunal, jura ante la Biblia. Pone la mano ante la Biblia, le jura decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. Sí. Y ante la Constitución y la Biblia, porque es grave mentir a un tribunal y mentir a las autoridades norteamericanas. Tal es así de que hay gente cuando le miente con lo de los pasaportes, lo de la visa, y terminan pues, por negarle la visa y los inhabilitan por varios años para entrar a los Estados Unidos. O sea, castigan mucho eso. Bueno, Richard Nixon, más que todo, fueron cachados en un momento dado, en el caso, fue el famoso caso Watergate. El Watergate pasó la policía municipal, la policía de Washington, de la ciudad de la capital, ¿no? De Washington, D.C., y en el edificio Watergate, que es la sede del Partido Demócrata, porque bueno, parece que en Estados Unidos hay dos partidos, el republicano y el demócrata, y empezaron a ver lucecitas en la noche, iluminando, y esas lucecitas pues les llamaron la atención. Dijeron, oye, no son horas hábiles, ¿por qué no están las luces prendidas? O sea, es anormal que alguien tenga lámpara. Les llamó, se detuvieron los policías, entraron al edificio con una orden, la pidieron a su superior, entraron y pues descubrieron gente que no tenía, que no era de ese lugar, ¿no? Que no trabajaba en ese edificio. Y no para la sorpresa, o sea, no dijeron nada, pero resulta que los detenidos eran agentes del servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los del servicio secreto? Los que cuidan al presidente. Esos que ustedes ven que se han escuchado esas historias de que si le disparan al presidente son los que se avientan para que les pegue primero la bala a ellos y no al presidente de los Estados Unidos entrenados y que siempre andan en todas las ceremonias donde va el presidente de los Estados Unidos. Bueno, entonces ellos eran los que estaban. Se hizo todo un escándalo y empezaron a investigar. Hay dos periodistas, Woodward y Epstein, y Bernstein. Y ellos poco a poco fueron dando con el clavo, investigando funcionarios y todo, de que la orden sí la dio el presidente de los Estados Unidos, Nixon. Nixon desconoció que él dio la orden. Decía, no es cierto, no es cierto, hasta que ya fue cachado, todos los elementos, testigos, la investigación y principalmente la de los periodistas demostró, del Washington Post, los periodistas se encontró que el presidente estaba mintiendo. Y ante el bochorno y la vergüenza ante los Estados Unidos, él tuvo que renunciar, porque de no renunciar sería procesado, destituido. O sea, le dieron la chance de salir, ¿sabes qué? Renuncia. Y de esa manera no te vamos a enjuiciar. Entonces tuvo que renunciar, porque de lo contrario, se le quitan el fuero, lo enjuician y sería condenado al castigo. Bien, eso fue en los 70s. 20 años después, o 25, otro presidente estuvo a punto de ser enjuiciado. Bill Clinton, presidente demócrata. Bill Clinton, que había tenido relaciones, alguien grabó la conversación telefónica de una becaria, una chica que estaba dando su servicio, por decirlo, un servicio social, ahí en la Casa Blanca, y esta chica, Mónica Lewinsky, fue un caso sonado porque comentan de que le practicaba sexo tuvo relación, no relaciones, era sexo oral con el presidente de los Estados Unidos. Y en la conversación esta chica por teléfono se lo decía a su amiga. Independientemente de la intervención, de las grabaciones ilegales, salió filtrado y eso
el presidente lo desconoció. Bueno, después estuvo comprobando, fue citada Mónica Lewinsky, sí le declaró que era cierto lo que había dicho en sus grabaciones, era su voz, por toda la investigación que después iniciaron los republicanos y el Congreso, y finalmente Bill Clinton, ya cuando tuvo que comparecer ante el Senado, dijo, y ofreció disculpas a todos los ciudadanos norteamericanos, a todo el pueblo de los Estados Unidos, a las instituciones, porque estaba a punto de perder Clinton, ¿eh? Y también estaba pendiente de su reelección, y le golpearon, casi la perdía su reelección. Entonces él reconoció, pero sí dio una disculpa pública a todos los ciudadanos norteamericanos de lo que había hecho ahí en su oficina, no culpando a la becaria para nada, él asumiendo la responsabilidad, pero estuvo a punto. También, le digo, porque quedó el antecedente de Washington. Si él mentía, Clinton ya estaba contra la espada y la pared. Si él lo negaba, era mentir y se le iba a enjuiciar. Eh, Donald Trump hace 2 años, 3, también junto con la familia estaban a punto, también por unos detalles, junto con los cuñados y la hija, de tener unos usos de desvío de fondos, utilizando las relaciones para el manejo de fondos. Finalmente, pues bueno, no sé, por maniobras o todo, no se llegó a concretizar la comprobación de las pruebas, pero casi se tuvieron a Donald Trump apuntalado, casi con la punta del cañón para jalar el gatillo y quitarlo como presidente. O sea, les digo, casi estuvo eso por concretizarse. Entonces, esos son, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Y también hay otro caso. En los años 80, el gobierno de Nicaragua estaba con Daniel Ortega, el actual presidente. Era el sandinismo, más de todo marcado por el apoyo con Cuba, con la Unión Soviética, pero había una guerrilla. Estaban los contras nicaragüenses que buscaban, a través del enfrentamiento armado, destituir al presidente Daniel Ortega y a todos los que estuvieran ahí con ellos. Bueno, estos estaban recibiendo entrenamiento de algunos militares de Estados Unidos y armas, pero estas armas se financiaban con droga. Pero estas armas se estaban comprando a Medio Oriente, a los países árabes, también enemigos y terroristas. Entonces era toda una serie de maniobras que estaba haciendo grupos secretos del Pentágono. Y ahí estaba un coronel que era teniente coronel condecorado y todo de los Estados Unidos, el teniente coronel Oliver North. Y Oliver North tuvo que comparecer en el Senado. Compareció, salió la verdad de que sí se estaba financiando en la administración Reagan, el presidente Ronald Reagan, republicano, todos esos fondos para apoyar esa guerra, pero que el dinero también se estaba triangulando desde el narcotráfico, y con hachís y cocaína colombiana, el hachís sobre todo droga árabe, y que se estaba maniobrando. Entonces, también esto fue un golpe muy fuerte para el consejero de seguridad de los Estados Unidos, creo que era Prentice Crawford, y John Poindexter, que fueron efectivamente parte de esa trama. Entonces, vean, allá es muy fuerte el tema de cuando se miente o hay cosas que se hacen, como dicen, en el oscurito. Son procesados a través de esos juicios de responsabilidad. Bien, hace un momentito les hablé del juicio de residencia en la colonia. En la colonia, sobre todo española, o bueno, más que la colonia, y siempre es eso, es decir, el virreinato, porque jurídicamente todos estos territorios de América, desde lo que es actualmente México hasta Argentina, no fueron colonias. Colonias fueron, por ejemplo, las 13 colonias de los Estados Unidos. Los ingleses, franceses, holandeses, portugueses tenían colonias. Los españoles tenían virreinatos. Eran extensiones del reino de Castilla, de cada uno de la reconquista española. Eran reinos que se anexaban. Y bueno, aquí se conquistaron tierras y se le dio el título tal es así que quien gobernaba en lo que es actualmente México eran los virreyes, que era, por ejemplo, el primer virrey fue Antonio de Mendoza, y se tuvieron varios virreyes a lo largo también hasta que se independizó México, ¿no? Bien. Como autoridades sí eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias desde España, pero tenían todo el poder también el virreinato. Y más que con la iglesia era el virreinato
la Real Audiencia, que estaba aquí en México y había otra en Guadalajara, y los municipios, que eran las tres instituciones o autoridades que manejaban el, la forma de administración pública en España, perdón, en los virreinatos. El virreinato estaba el de aquí de la Nueva España, el del Perú, el del Río de la Plata, y eran sobre todo los virreinatos grandes que se tenían. Ya lo demás era la capitanía de Chile, la de Guatemala, la de Panamá, la de Colombia, la capitanía de Cuba, que eran las formas en que ellos se dividía el virreinato. Bueno, el virreinato plantea también formas de que los funcionarios se condujeran con base en los principios cristianos y con base en los principios que se establecían por parte del rey. Y miren, el primer residenciado como tal va a ser Hernán Cortés, que en ese caso de Hernán Cortés, fíjense, influyeron aspectos políticos, ¿no? La envidia, los celos que se tenían algunos funcionarios por todo el poder que tenía Hernán Cortés y porque Hernán Cortés era una persona muy hábil. Había estudiado, aprendió Derecho en la Universidad de Salamanca, que era de las mejores universidades europeas. Eh, por eso en el combate a Tenochtitlan, pues, como decían, eran pocos los españoles, pero supo hacer los tratados de guerra, los tratados de alianza con los tlaxcaltecas, con todos los enemigos de los aztecas. Por eso les digo, Cortés era un hombre muy hábil. Y, pero también en eso tenía enemigos. Hubo un problema que se presentó en las Ibueras, así se llamaba ese lugar, hoy se llama Honduras. Dos de sus lugartenientes se meten en problemas e inician una matanza de indios. Pensaron que en esa fiesta se habían puesto ya agresivos cuando era parte de una ceremonia, pues dijeron esto nos van a matar, los naturales de Honduras o las Ibueras, y vean, así como dice el nombre, Honduras, metieron en Honduras a Cortés y aprovecharon ahí los enemigos pues para detenerlo. Cortés es detenido, como responsable de no haber llevado la protección hacia los indios ni el seguimiento a las leyes proteccionistas de la corona española, y Cortés es enjuiciado. Y de hecho muere en la cárcel. Es enjuiciado, pero los juicios también eran largos. Venían jueces desde España directamente a mirarlos. Luego también su hijo, que decían hijo de él y de la Malinche, Martín Cortés, también es llevado a residencia, porque Martín Cortés inició el primer movimiento de independencia, independizarse de España, que de hecho Cortés también casi lo estaba haciendo, una forma de independizarse. Entonces ello, de no depender ya de la corona española, entonces eso los llevó a juicio. Esos, y así muchos más, ¿no? Que cayeron. Bueno, hay otro juicio de residencia. Ah, el primer virrey de México, Antonio de Mendoza, fue considerado por la historia como uno de los mejores virreyes. De hecho, él comprendió parte muy fuerte la cultura que estaba aquí como una de las culturas eje en ese momento, que era la cultura azteca. Y tal es así que hay un códice, que es el que nos sirve pues, sobre todo para la cuestión histórica, que él mandó a hacer, para interpretarlo en el español, las prácticas y las formas de vida que llevaban los aztecas. Se le llamó el Códice Mendocino. Así ya ve que hacían los gráficos, los dibujitos y la vida cotidiana de los aztecas con la traducción en español, ¿no? Al castellano. Bueno, y muchas cosas. La Universidad Pontificia, la imprenta que le introduce también aquí en este territorio, la primera universidad. Digo, fue considerado como un muy buen virrey. Y en ese reconocimiento, el mismo rey de España decide enviarlo a Perú. O sea, terminaste muy buen tu trabajo, pero ahorita me urge que te vayas a Perú, pongas orden allá. Pero por mucho que lo haya mandado el rey que quisiera cambiar a Antonio de Mendoza se estuvo que estar 3 meses aquí en México, residenciado, ya no como virrey. ¿Cómo era la residencia, chicos? Miren, la residencia era, pues ya dejé el cargo de gobierno, ya no soy virrey, y tengo 3 meses para yo irme a residenciar. Me quedo encerrado en una casa con todos los privilegios, ¿no? Mis sirvientes, no me va a faltar de comer, pero dormir y todo. Es un arraigo. Me voy quedando, pero no puedo salir ni irme a viajar a otra ciudad. Tengo que quedarme ahí y durante 3 meses la gente
que pueda tener denuncias, desde anónimas hasta anuncias perdón, quejas contra mí de que yo abusé del poder, de que fui un hombre deshonesto, ratero, asesino, inicia toda una serie de demandas. Bueno, entonces se daban 3 meses y como ya no tengo poder, no tengo con qué reprimirlos, ni desaparecerlos, ni quemarles sus casas, ni comer, que amenazarlos. No tengo poder, punto, ¿no? O sea, me quedé sin arma alguna y estoy bajo custodia de la autoridad. Privilegios sí tengo porque pues he ganado bien de dinero, pero yo ahí lo tengo. Entonces la gente que tuviera demandas en mi contra, quejas, lo hacía. Y ya me correspondía de alguna forma también escuchar esto y defenderme. Y realmente, pues les digo, de Cortés había muchos enemigos, algunos testigos falsos, etcétera, porque fue un personaje también polémico, pero del virrey Antonio de Mendoza no lo hubo. O sea, y sí hubo quejas, pero irrelevantes, ficticias, sin valor alguno, se revisaron, y pues ya pasaron los 3 meses de arraigo, y ya se fue a Lima, se estableció en Perú, y allá terminó en Perú, ya finalmente toda su carrera, el virrey, ¿no? Antonio de Mendoza. Y así Luis de Velasco, otro virrey, español, él sí se murió en la cárcel, porque pues también ese sí era algo serio, desde, podemos decir, con distintos casi criminales y de masacre y demás. Entonces, en la residencia, pues vean, ahí se quedaban prácticamente. Y bueno, esto se termina, esta figura de la residencia como forma de control de legalidad se termina cuando se independiza México de España. Se quitó esta institución. La Constitución de Apatzingán de Morelos, después de 5 años, sí la consideraba. Y ya después en el México independiente, los nuevos políticos mexicanos que se quedaron a cargo la desaparecieron. No la consideraron útil porque también era una forma de que no los enjuiciaran. Así que Antonio López de Santana, si México perdió la mitad del territorio, lo que haya sido, pero a los presidentes y a los emperadores, también como lo fue Iturbide, pues no se les podía hacer nada. Entonces todavía se sigue una idea de proteger mucho a un presidente, cuando pues no es igual que es igual que los demás. Sí, de acuerdo, he visto de esa manera. Y aquí pues lo que planteaba la Constitución en el juicio de residencia y actualmente es generar, regular los instrumentos, las pruebas que demuestren que el funcionario es honesto. Y bueno, fíjense, hasta en 1929, hace, ¿qué? Pues 108 años, no, 92 años, en la campaña para la presidencia de la República contra Obregón, uno de los intelectuales más importantes de México que fundó la SEP, José Vasconcelos, en su campaña política que recorrió todo el país, propuso que se regresara el juicio de residencia a México, porque la corrupción, así como había estado con Carranza, con Obregón, con muchos presidentes ya en México, con López de Santana y con Porfirio Díaz, se le parara y se tuviera un juicio de residencia para sobre todo garantizar el cumplimiento de la ley, pero también se controlara la impunidad por parte de los mm, funcionarios públicos. Bueno, no ganó José Vasconcelos, hubo fraude electoral y pues bueno, todo eso se quedó en un bello recuerdo y que pues curiosamente, lo que dicen que eran nuestros conquistadores, ellos llevaban este juicio de residencia que pues sí procesó a varios, ya les dije que algunos pues que se murieron en la cárcel prácticamente, y con base en ello, pues hay que entender también, chicos, de que, chicas, que para ustedes sobre todo, pues sobre todo puedan valorar o analizar más esta figura de la residencia, es efectivamente que, que sea una forma de control. Y vean, ustedes se quedan pensando, oye, pues ya dejó de ser gobernador, dejó de ser presidente municipal, pues arráiganlo, vamos a ver si no tiene nada con la que le pisen. Si no hay cola que le pisen, pues que se vaya. O sea, realmente, si ustedes se percatan, no era una mala institución, ¿eh? O sea, era interesante por las formas en que se manejaban y se controlaba a los propios funcionarios públicos.
en ese momento. Pero pues bueno, nunca se llegó a poner y así hemos tenido muchos casos de corrupción o personajes impresentables en la historia todavía contemporánea de nuestro país. Bien, vamos a continuar. El decreto constitucional de Apatzingán. Y en México, como ustedes recuerdan, en 1810 inicia su independencia, pero la concluye hasta 1821. Después de la caída de Morelos, de Hidalgo, iniciaría Morelos, pero estarían sujetos como guerra de guerrillas. No todo el país estaba levantado, no, eran zonas zonificadas. Y bueno, en algunas zonas del país estaban muy marcadas, sobre todo el centro-occidente, el movimiento de José María Morelos. Y bien, Morelos en este caso, pues aparte de que lo regía la pasión, las ideas propias de un país independiente, pues va a tener colaboradores, pero también va a vivir cuestiones muy difíciles, ¿no? Y cuestiones muy difíciles, ¿por qué? Porque estarían las traiciones, estaría la falta de el temor, la represión por parte también del ejército español o el ejército imperial o realista que le llamaban, y ejército realista porque era de la realeza, ¿no? De ahí venía. Entonces, y en primer lugar, en esta se hizo un proyecto de constitución que es 1815, les dije hace un momentito que eso del 24 está mal. En 1815 se hizo ese proyecto, pero nunca entró la constitución en vigencia porque no ganó Morelos, porque no se pudo imponer en todo el país. Hay zonas del país que como quiera se trataba de seguir los principios que ahí se establecían. ¿Sale? Bueno, por eso realmente que podemos decir que antes de la Constitución de 1824, la que estuvo vigente en el actual país, México, pues fue la Constitución de Cádiz. ¿Se acuerdan? Esa Constitución española, que también México pues era toda parte del virreinato y manda a sus diputados. Bien, en esta Constitución de Apatzingán pues se habla, véanlo, de la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones, que eso es lo que le llaman también el fuero, y lo sujetó a juicio de residencia, eso sí, por la responsabilidad inherente a la administración pública y por delitos de herejía, apostasia, infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos. Bueno, eso de hereje, apóstata e infidencia es pues, no pegarse a la fe cristiana o católica, porque todavía hasta la Constitución de 1843 y todavía la liberal y federal de 1824 y esta Constitución de Apatzingán decían que la única religión válida en este país era la católica. No reconocía la libertad de credos, porque era un país católico y pues la mayor parte de ser protestante, ser profesar otra religión en el país estaba mal visto. Era ilegal. Entonces, no puedes, es más, al decirse ateo, pues sería un delito de herejía y quien dijera en ese momento que no creía en Dios o en la fe cristiana, como se le llamaba, o católica, pues eso implicaba, pues más que todo, casi la pena de muerte, ¿eh? Que llegara ya después que te aventaban a la Inquisición para que fueras procesado. Pero bueno, pero hay algo. Y los primeros avances que nos podemos encontrar es que ya los diputados, por su opinión política, si cuestionaban al gobierno, ya no iban a ser sujetos de juicio, tenían la libertad de expresar, y eso es lo que llamamos ahorita el fuero. Solamente por delitos graves se puede quitar el fuero, no por opiniones. Si yo critico al presidente de la República, si señalo que están haciendo esto, que si está mal, lo que sea, no me pueden juzgar, ¿de acuerdo? Ni por cuestiones de opiniones. Y esto se valoró mucho en un momento dado cuando, que algún día se los platiqué, cuando se estableció en la época de Porfirio Díaz, dos diputados, no, perdón, matan al presidente Madero y dos diputados, un diputado y un senador, cuestionaron a Victoriano Huerta, aquel que mandó matar a Madero, que lo traiciona y todo, y se vuelve un usurpador del poder. Eran Serapio Rendón y Belisario Domínguez. Y ellos cuestionaron al presidente como usurpador, etcétera, a Victoriano Huerta, y a los diputados los apresaron por expresar eso y les cortaron la lengua. Entonces, por eso es la cuestión del fuero que se tienen los diputados, de poder expresar. Y aquí decían, pues bueno, sí pueden tener eso,
pero ya no, este, ya no por las ideas, pero sí por atentar contra la fe católica y, vean, esconder, robarse dinero o dilapidar el dinero. Y dilapidar el dinero es malgastarlo. Y dilapidarlo no es precisamente que vaya y yo me compre ropa para mí. Y dilapidarlo es hacer mal uso del recurso público, invertir en cosas que no se necesitan, invertir mal. Y vean, dicen, oye, pues el gobierno compró una cosa que no hizo mal la obra, pues hace cuenta que si lo vemos no estaba tan mala esa idea, ¿eh? También regula en esa constitución de Apatzingán la responsabilidad de los secretarios de despacho. Es decir, todos los colaboradores del presidente, qué es lo que tenían que firmar, cómo firmar y hasta dónde tenían los alcances la responsabilidad y hasta qué delitos también pueden incurrir los diputados. Y y de alguna forma los hizo responsables de mantener privado de la libertad a algún ciudadano por un plazo mayor de 48 horas. Que si un ciudadano, que si una autoridad detenía a alguien por más de 48 horas para investigar o algo, como lo hacían en la Inquisición, pues sobre todo sería un delito, ¿no? Esa es responsabilidad de los servidores. Es decir, yo tengo que cumplir con la ley, pero no puedo afectar la esfera jurídica ni los derechos fundamentales, ahora sí lo decimos, de los ciudadanos mexicanos. Ajá, bueno, entonces también se somete a los secretarios fiscales del Superior Tribunal de Justicia al juicio de residencia, también que se iniciaba. Es decir, también vamos a juzgar a todos los servidores públicos. Pero bueno, esa constitución de Apatzingán nunca entró en vigor. En 1821 se independiza México, no tendría constitución. Se crea el imperio de Iturbide en 1822. En el 23, pues Iturbide nada más duró un año, inestabilidad en el país. Se vuelve a tranquilizar, se adopta el régimen federal. Aguascalientes, por ejemplo, todavía no existía. Aguascalientes era parte del estado de Zacatecas. Entonces, entidad federativa ya era Zacatecas. Y ya en 1824, ahora sí, se forma una constitución y ya se constituye la República Mexicana y como un gobierno federal, con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y aquí se hablaría ya de dos cámaras, ya dos cámaras a las que se les va a dar la competencia para conocer ahora sí como un gran jurado las acusaciones que hay contra el presidente de la República por traicionar la independencia nacional. Lo que decían, por traición a la patria del presidente, a la forma de gobierno, ya no que sea federalista ni centralista, por cohecho, soborno, soltar dinero, todos los delitos que pudiera cometer mientras fue presidente de la República, así como por los actos con los que impidiera ¿cómo le llaman? Las elecciones federales y el funcionamiento propio del Congreso de la Unión. ¿Y qué es esto? Vean, el fraude electoral, alterar o intervenir en elecciones que hiciera también el presidente, eso sería altamente condenado. ¿De acuerdo? Bueno, por parte de los congresos o de la Cámara del Congreso de la Unión o del Poder Legislativo, las cámaras aquí conocían de las responsabilidades también de los titulares de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia y de las infracciones que se hicieran a la Constitución mexicana, a las leyes y a las órdenes del presidente de la República en que incurrieran también los gobernadores. ¿De acuerdo? En que incurrieran también ya los gobernadores de los estados de conformidad con el artículo 38 y dispuso a la Cámara de Representantes y Diputados que sería un gran jurado cuando el presidente y sus ministros también fueran acusados por actos en que hubiera intervenido el Senado o el Consejo de Gobierno. Entonces también en este sentido, vean, el Congreso se estaría preparando para lo que ya son ahora pues, los famosos, las comparecencias ante el Congreso y ya el juicio político, ¿no? Se estaría como tal ya incorporando desde la Constitución del 24. Bueno, luego en 1836 se va a hacer otra constitución. El régimen, después de esos 12 años, el régimen federal flaquea, no es fuerte.
y llega ahora sí pues a tomar el control del poder los conservadores. Va apareciendo, a lo mejor ustedes recordarán en clases de historia o escuchado hablar de un presidente que se llamaba Antonio López de Santana, aquel que perdió y que pues inició la guerra contra los Estados Unidos, pierde contra los Estados Unidos y pierde precisamente en la guerra, en la intervención norteamericana. Y en la intervención norteamericana, pues ya sabemos, México pierde la mitad del territorio. También en esta época de 1836, cuando se ve esta constitución, México tiene un problema con los franceses. Se da la primera intervención francesa también. Y bueno, esa es una constitución, pero aquí se va creando algo que se le llamó el Supremo Poder Conservador. Y aquí a este Supremo Poder Conservador se otorgó la facultad de nombrar a 18 juristas que no fueran servidores públicos para juzgar a los ministros de la Corte de Justicia y también de la justicia militar, porque los militares también había un tribunal militar, pero no como actualmente lo hay. Sí juzgan a los militares por delitos al Código Castrense o a la ley militar, sino que se da a si yo me peleaba con un militar en la calle o en la cantina, o pelearme yo con un militar, yo podía también ser juzgado en el foro militar, ¿eh? O si la autoridad que está aquí ocupando Aguascalientes como gobernador era un general, pues este decidía y me juzgaban con un foro militar, más severo que el civil. Pero si yo no soy soldado y soy un civil, ¿por qué me van a juzgar los militares? Entonces, ahí se va tratando de buscar que ya poco a poco, hasta las leyes de Juárez, separan. A ver, y que tampoco me juzgara la iglesia. O sea, si un sacerdote, el cura, cometió una infracción al código canónico, que lo juzgara la misma iglesia, pero al mismo sacerdote. Pero yo como civil no tiene por qué juzgarme la iglesia en un tribunal religioso ni en un tribunal militar. Pero eso se daría se consolida hasta 1857, la supresión, y que nada más quedaría exclusivo para los del oficio. Es decir, el fuero religioso solamente para religiosos y el fuero militar única y exclusivamente para los delitos o para las infracciones a la ley militar dentro de los militares, ¿no? Bien, entonces aquí se forma, fíjense, en este supremo poder conservador, era una forma de crear otro poder. Sabemos, y aquí lo hemos hablado, que hay poder ejecutivo, judicial y legislativo. Ok. Pero se creó el supremo poder conservador como un macropoder arriba de esos tres y decían, pues bueno, aparentemente con ciudadanos notables y todo, pero decían, no, este poder conservador tiene responsabilidad, con el único que tiene responsabilidad es ante Dios. Ya lo demás no, no le rinde cuentas a los humanos. Este es un supremo poder con la gente notable y que ellos pueden destituir presidente, destituir a los presidentes de la corte, destituir gobernadores. O sea, vean un superpoder con todo lo que puedan tener. Entonces, pues de alguna forma, esta idea como que aparte de ser el supervisor, vean, el supervisor de los tres poderes, pues se convertía en otro poder tiránico y prácticamente ahí el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo serían tan solo empleados del supremo poder conservador. Entonces, pues no tenía sentido. Fue algo absurdo, como que aparentemente bien intencionado para controlar, pero pues venía a ser prácticamente una idea un poco, bueno, no un poco loca, pero sí una idea complicada, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo tendrían en ese intento. Como formas de controlar, vean, la responsabilidad. Si se portaba mal el presidente, los diputados o los jueces, estaba ese poder para supervisar con esos funcionarios o mexicanos, por decirlo, notables. Pero pues no era así, porque también esos funcionarios notables, si decían que solo tenían responsabilidad ante Dios, pues esto era darles también un macropoder. Y estaban con un gran poder en el país que podían hacer lo que ellos querían. Bueno, esta constitución dura nada más 7 años. Se hace otra constitución en esa inestabilidad de México, también centralista, y esta se le llamó de las bases orgánicas. Bueno, la otra de las 7 leyes, porque hace cuenta que les hago la aclaración, porque dice, la primera ley es del poder ejecutivo, la segunda del poder legislativo, la tercera es del judicial,
La cuarta, del Supremo Poder Conservador. La quinta, de la forma en que se organizará el Estado mexicano. Y así se la llevaban. Las bases orgánicas de la República Mexicana, más que todo se dijo, pues bueno, como bases, ¿cómo se organizaría esta nueva república? Ya lo eran con 7 leyes, ¿no? También centralista, y aquí se establece ya la idea de que otra vez se trata de rescatar que los diputados y los senadores no iban a poder ser juzgados por sus ideas, por opiniones que emitieran. Otra cosa son los delitos graves, ¿no? Pero la opinión no era un motivo para que se les pudiera castigar, ¿no? Por un tiempo. Ahora, también se les asigna una inmunidad durante el tiempo de su encargo y 2 meses después de que concluyeron por causas criminales y civiles. Entonces dicen, pues todo lo que les acusen no es cierto. Pues resultó irse al extremo, porque también eso fomentaba de que discanadas de proteger, pues también estaba dándoles impunidad a los diputados y a los senadores. ¿Sale? Y en cuanto a lo que respecta a la responsabilidad del presidente de la República, esto era para que lo resolviera el pleno de las 2 cámaras, es decir, la Cámara de Senadores y Diputados reunidos para analizar si el presidente había sido traidor a la patria o no, como de alguna forma le sucedió a López de Santana. Aquí hay otro error. Dice Acta de Reformas de 1847. No es así. Debe de ser Acta de Reformas de 1857, no 47, ¿no? Aquí habla de favor de la Cámara de Diputados como un gran jurado para hacer la declaratoria de procedencia contra los altos funcionarios por delitos comunes y oficiales, y se le daría a la Suprema Corte la definición de la pena. Bien, ¿qué es lo que va diciendo en esta acta? Es como decir, vamos a reformar la Constitución, y pues vean, se hizo una nueva Constitución. Igual sucedió en la de 1917, era reformar de la del 57 y salió una Constitución distinta, ¿no? En esta acta de reformas del 57 ya se ha hablado de una competencia, de que dijeron, a ver, ¿quién se va a convertir en el jurado para ver si se le quita o no el fuero? Va a ser a los diputados. Ellos investigan y después a los senadores serán los que como jurado le quitan el fuero ya a las personas, pero los diputados son los que comparecen y organizan el juicio contra un funcionario, ¿no? Bien, y la definición de la pena aquí se la designan a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, actualmente pues no es así. Los diputados inician toda la procedencia, si hay elementos para procesar, sí, y los senadores, después de que ya tienen los elementos, todas las pruebas, dicen, sí, le quitamos el fuero. Ok. Y a partir de ese momento, no lo juzga la Corte, pasan al Tribunal Común. Robaste, mataste, defraudaste. Un juez normal. Si fue un delito federal, el juez de distrito. Si fue un delito del fuero común, pues el juez penal de tu circunscripción te va a juzgar, ¿no? Punto, de lo laboral. Bien. En 1857 se va a reglamentar también el régimen de responsabilidad ya de los servidores públicos en su artículo 103 al 108. Se iniciaron con eso, con la idea, vean, de abatir la corrupción y comenzar a poder frenar el exceso de poder. Y ahí se determina como responsables por delitos comunes que cometieran durante el tiempo de su encargo, y por los delitos o faltas oficiales y omisiones a los miembros del Congreso de la Unión. Es decir, van a ser sujetos de responsabilidad el presidente, los senadores, los diputados, los ministros de la Corte y los auxiliares del presidente, los secretarios de despacho, y los gobernadores del estado, porque no acaten la Constitución ni las leyes federales. O sea, ya se va incluyendo también allá los gobernadores. Y allí se determinó que el presidente de la República, durante su encargo, la única acusación que podía existir contra el presidente es la de traición a la patria, violación a la Constitución, ataques a la libertad electoral, porque era muy común hace algunos años toda la injerencia que metía el presidente en las elecciones. Bueno, un poquito también lo está haciendo el actual, ¿no? Pero después de que se constituyó el INE, se frenaron mucho, no mucho, se frenaron con el INE. Bueno, entonces, y luego INE, los ataques a la libertad electoral, ¿no? Y ya los delitos del orden común, se establece un reglamento a la figura que ahora sería la declaración de procedencia, que vamos a ver más adelante, como forma de investigar los delitos en que incurren los funcionarios públicos.
Y bueno, ya se reguló el juicio político como tal para los delitos oficiales y estableció que el Congreso de la Unión tendría a su cargo de formular la acusación. En ese momento, ellos formulan la acusación y la Suprema Corte de Justicia pronuncia la sentencia. Y ya aquí se estableció también, dejar muy en claro que se negaría la gracia de la indulta para los casos de responsabilidad de delitos oficiales. Es decir, no hay el perdón, no se les va a perdonar, punto, se les juzga y listo, ¿no? Entonces, eso es de no ser, y bueno, esto es hasta la Constitución del 57. Ya nuestra siguiente clase para el día de mañana estaremos viendo ya lo que es como tal, a partir de la Constitución de 1917, ya lo que es la responsabilidad de los servidores públicos, la inmunidad, la impunidad y el fuero. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues nos estaremos viendo. Cuídense mucho y bueno, ya les daré algunas advertencias sobre todo el pase de lista de hoy. Cuídense mucho y gracias y nos vemos mañana.